Radio Farabundo Martí Internacional, una transmisión más desde el norte de California. Esta noche vamos a compartir, como siempre lo hemos hecho ya por varios meses, los días jueves con César Villalona. Esta es una verdadera cátedra, una cátedra popular, una cátedra para elevar los niveles de conocimiento, para tener más conciencia de la realidad nacional, para tomar decisiones más informadas. César Villalona siempre nos acompaña en esta cátedra de los jueves por la noche, que nos permite tomar decisiones informadas basadas en datos científicos, en investigaciones. Y ahora tenemos dos temas particulares, el tema sanitario y tenemos un tema económico. Y vamos a agregar también un poquito también de política de los de coyuntura. Así es que vamos a tener una noche muy fructífera, una noche con muchos datos, una noche que vamos a salir más llenos y elevar nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel intelectual, se podría decir también. Buenas noches, César, ¿cómo estamos? Buenas noches, Francisco, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien, aquí siempre esperando esta noche de jueves, una noche muy rica, muy fructífera. Antes de comenzar, quisiera pues ponerte un audio para que ubiquemos a la audiencia y a partir de ese audio podemos nosotros a comenzar a desglosar los temas que le traemos esta noche. Aquí vamos con el audio, César. Sus pilares fundamentales era las redes integradas e integrales de servicios, que significaba partir desde el nivel territorial, desde la unidad más básica, que es la persona, la familia, la comunidad, y hacer todo ese trabajo en red, en coordinación sectorial, es decir, con todo el sector salud, no solo con el sistema público, con todo el sector salud, en los territorios, pero además intersectorial, es decir, con otros sectores, con educación, con iglesias, con policías. Entonces, hacer desde el territorio esa coordinación, ese trabajo en red, para que sean los líderes y lideresas comunitarios que, como señalábamos en el documento, son casi 12.000 personas formadas, con historia de trabajo, con experiencia. Entonces, que esa gente vuelva al papel fundamental que tenía y que sean ellos y ellas quienes identifiquen en territorio los signos de alarma, los signos de riesgo, pero para eso hay que formarlos. Hay que decirles, estos son las características de COVID, estos son los síntomas que presenta la gente, y en esto se diferencia de una gripe, en esto se diferencia. Eso hay que hacerlo y eso es educación para la salud. Hay que hacerlo desde el nivel básico, el nivel primario, que es territorio, eso se hace a través de los promotores y promotoras de salud. Entonces, retomar eso para de verdad en territorio identificar casos, aislarlos de manera adecuada, de manera digna, de manera humana, darle seguimiento, que la familia aprenda cuál es el seguimiento que hay que darle a los casos en su hogar. No necesitamos meter a la gente en centros de contención como hicieron aquí al inicio, que lo que hicieron fue regar y contaminar todos, un montón de gente y de lugares. Entonces, que la familia sea la que pueda hacer el manejo. Por eso en el documento hablamos de la rehabilitación basada en la comunidad. Hay que fortalecer a la familia y a la comunidad para que hagan eso. El libro también incluye una propuesta para superar. Bueno, César, esa es la parte de la salud. También hay una parte económica. Y en la parte económica habla de impuestos directos e indirectos. También impuestos al patrimonio. Implantación del predial,
También habla de aumentar la tasa de tribución efectiva. Aumentar la tasa de tributación efectiva del 10, primeramente de un 10%, a los hogares, a los hogares de mayores ingresos, y después aumentar a un 20%. El combate a la evasión del IVA. Y en un año está hablando, este es un cálculo económico que se ha hecho de que solo el IVA estaría aportando 300 millones de dólares en un año. Y el IVA estaría, 300 millones de dólares estaría aportando los impuestos al patrimonio, y 100 millones serían una aportación económica por parte del IVA. Esto se tiene un cálculo que en 6 años se estaría recaudando 3.000 millones de dólares. A ver si nos puedes desglosar estos dos temas, César. La parte, y específicamente hay que hacer un señalamiento importante, porque aquí Roxana está diciendo que hay que retomar lo que los gobiernos anteriores del FMLN en particular han venido haciendo. Y ella habla de una cifra de 12.000 personas. 12.000, no sé si estaría refiriendo a profesionales, que el actual gobierno ha desmantelado todo ese sistema, y es importante volverlo a retomar, volver a poner a toda esta gente a la calle, y en un sentido de prevención, en un sentido de ir a confrontar la pandemia para poderla detectar a tiempo y hacer las diferencias de los casos en particular. Mucha gente por una simple gripe se va a meter al hospital y sale contagiada del coronavirus. O la tremenda acto de estupidez que cometió Bukele de crear centros de contagio. Adelante, César. Sí, muchas gracias, Francisco. Es correcto. El día martes se hizo la rueda de prensa de FUDESEN y PROE. FUDESEN es una institución académica que dirige Óscar Cabrera, que fue presidente del Banco Central de Reserva. También está Julián Salinas, que fue viceministro de Economía. Está Jaime Miranda, que fue viceministro de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores, y en el gobierno de Mauricio Funes también estuvo como canciller durante un tiempo. Y también está Georgina Salinas, y hay otro que es periodista y otros profesionales. Y PROES, que también tiene un grupo de profesionales en diferentes áreas. Sí, hicieron un documento que es un análisis de la situación de salud y económica y una propuesta de solución. Lo que planteaba Roxana en el audio es una síntesis del documento, ¿verdad? Es un documento bastante grande, ya fue presentado ahí a la prensa, pero también se le va a entregar a los centros académicos, se le va a entregar a los diputados, a las diputadas, a las organizaciones populares, a empresarios, gremios empresariales, las universidades. Estamos haciendo una divulgación y estamos haciendo programas de radio y televisión. Vamos a ir a varios canales, sobre todo Óscar Cabrera y Roxana, que fueron los encargados de hacer las exposiciones. Entonces, en el tema de salud, la principal crítica que se le hace al gobierno, hay una situación, ¿verdad?, generada por la pandemia, pero que venía también, ya venía gestándose un problema antes de la pandemia que tiene que ver con el desmontaje de la reforma de salud, que se inició en el año 2009 con el primer gobierno del Frente. Esa es la principal crítica que se hace en el documento y que planteó también Roxana, una reforma de salud que tenía una visión integral en el manejo del tema de salud, con énfasis en la atención primaria. Pero no solo la atención primaria, porque aquí se hicieron hospitales como el de la mujer,
hospitales de tercer nivel, el Hospital de la Unión, un hospital del Seguro en San Miguel, pero el énfasis es la atención primaria. Aquí se duplicaron los establecimientos de salud. Se duplicaron de un poco menos de 400 a más de 800 en estos 10 años de gobierno del Frente. Y se crearon equipos comunitarios de salud, 576, que dan atención directa a la familia, a los hogares. Se creó la Operación Milagro de la Vista. Se hicieron farmacias especializadas, creo que 3, hacen medicina para personas de tercera edad con enfermedades crónicas. No solo de tercera edad, pero con enfermedades crónicas. Y también se equipó muchas unidades de salud, se crearon hogares de pera materna, el Centro Nacional de Radioterapia, la Dirección General de Medicamentos, la ley de medicamentos que redujo los precios de más de 7.000 medicamentos y generó un ahorro de más de 300 millones en los 10 años a los hogares. Todo eso fue resultado de la reforma, con una visión integral y basada en un modelo de red integrada de salud, donde el centro está en la persona, en la familia, en la comunidad, sin descuidar el nivel 3 de atención, porque la idea de la salud es que usted no se enferme, pero claro, se va a enfermar, entonces, y si llega a una enfermedad muy grave, entonces está el tercer nivel de atención. Pero lo ideal es reducir las enfermedades para quitarle presión al nivel 2 y al nivel 3, que ya son los hospitales especializados, y tratar de meterle al nivel 1 de atención en salud. Eso fue lo que se hizo en los gobiernos del Frente. Y hay que señalar logros que hubo aquí en el país. Hay que remacharlo, porque aquí la mortalidad infantil se redujo de 23 a 9. 23 niños morían y niñas antes de cumplir un año de cada 1.000. Y hoy son 9. Bueno, se dejó en 9. No tenemos el dato de este gobierno. Este gobierno ya lleva más de un año y no nos ha dado el dato. Sabemos cómo se lo dejamos, pero no cómo va. Y la mortalidad materna, que pasó de 48 por 100.000 nacidos vivos, morían 48 mujeres, 49 a 28, entre el 2008 y 2018. Pero no solo eso, se eliminaron muchísimas enfermedades prevenibles, la papera, el sarampión, todo tipo de enfermedades de ese tipo. Y hubo mejoría de todo tipo en materia de salud. Con Bukele comenzó un desmantelamiento de la reforma. Se cerraron 17 equipos comunitarios de salud. Se cerraron 18, pero ahí en San Martín la población obligó a que lo abrieran. En otros 17 no hubo esa resistencia. Se cerró la Operación Milagro, que Bukele prometió que se iba a abrir con personal salvadoreño. Y no es cierto, la gente está yendo a Guatemala a curarse. Esa es una de las mentiras que dijo Bukele. Y lo dijo cuando ya había sido electo. Digo mentira porque no lo cumplió. Y se le quitaron 33 millones al primer nivel de atención en el presupuesto de este año. Y se quitó el programa Atendiendo la Salud de la Mujer. Y se cerraron 13 programas sociales que tienen que ver con la salud, porque la salud no es solo ausencia de enfermedad. Una persona, para tener salud, tiene que tener un estado emocional bueno y un entorno positivo. Un programa como Ciudad Mujer, por ejemplo, ayuda a la salud de la población. El programa de pensión para una persona de más de 70 años que le garanticen una pensión, tiene salud, no solo física, sino también estabilidad emocional. Bukele le quitó la pensión a 4.000 personas, la pensión de $50. Y en esta pandemia, cuando llegó, ya teníamos un incremento en las enfermedades prevenibles, de sarampión, pero sobre todo diarrea, chikungunya, el dengue. Las muertes y los casos habían crecido muchísimo en diciembre con respecto al diciembre del año anterior. En ese contexto llega la pandemia y le habían quitado 13 millones a ANDA, que habían creado una crisis del agua en enero. Y cuando llega la pandemia nos dicen que hay que lavarse las manos, y lo que tenemos es una crisis de agua. Le habían quitado 13 millones a ANDA. Bueno, al final despidieron al de ANDA y a la ministra de Salud, aunque el de ANDA lo reengancharon con un salario alto en el Ejecutivo. Pero bien, llegó esta pandemia en una situación de debilidad del sistema, de desmontaje de la reforma. Entonces golpeó de manera más fuerte. Y hay una cosa que debemos decir, Francisco, no nos están dando los datos claros de las demás enfermedades, neumonía y otras cosas.
porque todo está centrado en el COVID-19. Claro, es hay que ponerle mucha atención a eso, pero se ha descuidado lo demás. Y se ha centrado una inversión en un hospital que no se sabe cuándo va a terminar, que no es para emergencia, que es el hospital del Cívico. Bien, entonces se hace toda una crítica de eso y la propuesta es volver a retomar el concepto de la reforma de salud en el sentido de el nivel, hacer énfasis en el nivel de atención primaria y en la red comunitaria de salud. Por ahí va el énfasis central, no es solo lo único, no es lo único, pero va el énfasis. Entonces, eso requiere dinero también, y le quitaron dinero del presupuesto, entonces ahí es donde entra la parte económica, para reforzar toda la parte de salud, volver a las unidades de salud, reponer los ecos familiares, reponer los programas sociales, etc. En el tema económico, en el documento se hace un análisis de la situación económica del país que es muy grave. Es obvio que la pandemia tenía que afectar la economía, como la afectó en cualquier país del mundo. Y la crisis internacional tenía que afectar nuestras exportaciones, golpear un poquito las remesas, que no, al final se han recuperado, la inversión extranjera. Pero Bukele le añadió una serie de problemas a todo esto, porque prolongó mucho la emergencia, cuando aquí habían el 51% de los municipios, tenían entre 0 y 4 casos, y lo cerraron la economía, 80% de la economía paralizada. No es casual que en Guatemala el Producto Interno Bruto solo vaya a caer 2.6, cuando aquí iba a caer 9, según el Fondo Monetario. Y en Honduras 4 y pico, en Costa Rica un poquito más de 6, Nicaragua un poco más de 8. La caída más grande es la de El Salvador en Centroamérica después de Belice. Y lo otro que le añadió Bukele como problema a todo esto es la corrupción pública. Nadie sabe a cuánto asciende el dinero que se han robado. Se habla de 800 millones en algunos círculos. Eso es 3 veces lo que se llevó Saca en 5 años. Si esa corrupción es tan grande, entonces afecta a la economía, porque ese dinero se pudo invertir en programas sociales y para levantar la producción. El otro problema es el retraso del FODE, que ya lo tocamos aquí, que afecta a la economía local y a las alcaldías. 5 meses sin pagarle 180 millones. Las inversiones de la alcaldía paradas. El otro problema que le añadió Bukele es que se dedicó a importar alimentos. A darle importación, darle dinero a los importadores de alimentos en vez de comprarle a los productores. Por cierto, están quebrando los productores de hortalizas. Ayer hubo una pieza en la asamblea que llevaron una serie de organizaciones, porque es terrible lo que está pasando con la verdura y las hortalizas en general. Aparte del frijol y el maíz. Entonces lo están trayendo de México y de otros sitios. Ese es un añadido que le hizo Bukele. Y el otro problema que él le añadió fue toda la crisis política que creó en este país, que ahuyenta la inversión. Se dice que hasta Simán lo andaban persiguiendo. Yo no soy defensor de Simán, pero eso significa que hay una situación peligrosa. Ya volvió al país después de estar 2 meses fuera. Ahí anda hablando. Entonces hay un pleito entre el grupo económico de Bukele y el grupo de la oligarquía, de un sector de la oligarquía. Todo eso afecta a la economía. Bien, entonces hay una serie de propuestas que se hacen ahí en el documento que son muy importantes. Una es separar la dirección, o sea, para combatir la evasión del IVA, se plantea, porque siempre se habla de, no es evasión, la palabra correcta es retención, porque uno paga el IVA y cuando compra y lo retienen los empresarios. El concepto de evasión no es correcto, pero se utiliza. Entonces se plantea que se separe la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Esa es una medida técnica para darle más autonomía en términos de recaudación. Ya está el préstamo para la factura electrónica, que no la están ejecutando, se lo dejó Serén, para que cuando usted pague un súper y le den el ticket, esa información salga en Hacienda. Y aquí siguen sin aplicar eso todavía. También se plantea, esto es para reducir la evasión del IVA, que se estima que se puede lograr una evasión, o la retención de 100 millones, o un poco más, en 8 puntos porcentuales. Pero sobre todo, las propuestas van más encaminadas a una reforma tributaria progresiva. Cuando se dice progresiva es en el sentido de que paguen más los que más tienen. De manera que
Si hoy de todo lo que se recauda, el 60% de bienes de impuesto al consumo, a lo que compra la gente, a las compras de bienes y servicios, y el 40% son impuestos directos a la renta, a la ganancia de las empresas, a los salarios, que los impuestos directos, sin afectar los salarios, sino descargándolos en la propiedad y en la ganancia de las empresas, lleguen a representar el 60%. Y los indirectos, que son al consumo, que son los malos, como el IVA, representen el 40% de la recaudación. De cada $100 que se recaudan, 60 lo da el IVA y los tributos al consumo. Cuando suben las tasas, suben los precios y lo paga el consumidor independientemente de su ingreso. Y 40 lo dan los impuestos directos, que es sobre todo la renta. Entonces nosotros proponemos que el 60 sea impuesto directo. ¿Cómo lo logramos? Poniendo un impuesto que se llama el patrimonio, a la propiedad de los ricos. Quiero dar un dato de que en el país nosotros tenemos 160 hogares que tienen una riqueza valorada en 21.840 millones de dólares en activos, en propiedades. Increíble, 21.840 millones. Ahí está uno de los más ricos, dicen que es el más rico, según me acaban de decir en estos días, es Criete, pero también están los Poma, están estos oligarcas, los regalados. Nosotros planteamos que a esa propiedad de estos ricos se le ponga un impuesto de 1%. Es casi nada, pero serían 218 millones de dólares de inmediato. Eso supera todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura, que anda por 60 millones. Bueno, para decirlo de manera más resumida, eso vendría a ser casi todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que es el cuarto de importancia en el país, después de educación, salud y seguridad. No es una cifra pequeña para la economía salvadoreña, y si se recauda más de 100 millones por el control, o mejor dicho, la reducción de la retención del IVA, de la retención ilegal, ya estamos hablando de más de 300 millones. Es una cifra buena para el presupuesto. También se plantea de ponerle un tributo al 30% de mayores ingresos del país. Esa población que está en los 10 deciles más, los 3 deciles más altos, porque es una forma de dividir en 10 deciles. El decil número 1 es el de menos ingresos. El primer 10% de la población de menos ingresos. Y el decil 10 es el 10% de más ingresos. Entonces, al decil 10, al 9 y al 8, las altas rentas, grabarlas entre un 20 y un 10%. Un 30 y un 20%. Eso da más de 300 millones. También se habla del impuesto predial en el documento, que iría para las alcaldías, para fortalecerla, a los predios, que suben de valor cuando se hacen obras de infraestructura. En fin, hay una serie de propuestas. También acogerse a la renta mundial, que consiste en que si una empresa de un empresario salvadoreño tiene ganancia en Colombia, o en Miami, o en otro país cualquiera, que pague aquí por esa ganancia. No importa que esté invirtiendo en otro sitio, que pague aquí, que pague el impuesto del país donde fue, pero que también pague el impuesto nuestro. Ese es un concepto de renta mundial que está siendo defendido por muchas instituciones que hablan de este tema. De manera que con estas medidas se pueda tener una recaudación más o menos de 500 millones. Y por otro lado, en un año, y por otro lado, renegociar la deuda. La deuda está demasiado grande y hay que ver qué se puede hacer con ella en términos de que le perdonen al país una parte de esa deuda, sobre todo la multilateral, la bilateral, la que hay con gobiernos, con organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano. Porque la deuda privada es más difícil, la que se tiene con empresarios, que es la mayoría. Pero se puede renegociar una parte de la otra, aplazar plazos, ampliar los plazos de pago, bajar intereses. Y eso puede dar, según la renegociación, un monto bueno.
No se ha hecho un cálculo porque depende de lo que se renegocie. Pero se le quita presión al presupuesto con este tipo de medidas. Entonces, esa es más o menos la propuesta que se ha hecho. Y cae bien todo esto porque en este momento se va a discutir, ya se está discutiendo el presupuesto del año 2021 en la Asamblea Legislativa. Y nosotros vamos a pedir audiencia para hacer nuestro planteamiento en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Salud de la Asamblea. Ojalá que nos permitan llegar a dar nuestra valoración. Tenemos hasta diciembre para discutir este presupuesto y vamos a llegar a ese planteamiento. Que paguen lo que mantienen. Si los diputados de Arena, de Gana, del PCN, de derecha y Bukele no les interesa esta propuesta, bueno, entonces se lo vamos a decir al pueblo. A ellos no les interesa grabar las altas rentas, ponerle un impuesto a los 160 hogares que tienen una riqueza de 21.000 millones de dólares, bueno, que quede claro para quién trabaja. Nosotros estamos haciendo propuestas que no golpean para nada a los sectores pobres, ni a los capas medias, ni siquiera a muchísimos ricos que hay en el país, sino que va focalizada a un grupo de ultras ricos, de multimillonarios, entre los cuales hay muchos que están en el gobierno. Dentro de esos grandes millonarios está el presidente Bukele. A lo mejor a él no le interesa poner ese impuesto a sus empresas, es lo más probable, pero tenemos que develar el carácter de este gobierno a los ojos de la población. Son propuestas, no hay correlación, pues no hay correlación, pero podemos generar conciencia política en la población. Y la correlación se le busca con la lucha del pueblo. A todos se le puede buscar, como se paró aquí la privatización de la salud y como se ha detenido la del agua hasta el momento. Bien, entonces, estas son las ideas que queríamos plantear. Muchas de estas ideas no son nuevas. El impuesto al patrimonio, el impuesto predial, ya viene siendo planteado durante mucho tiempo, incluso lo presentaron los gobiernos del FMLN, lo dejaron en la Asamblea, ahí están, pero no hubo correlación a nivel de diputación como para que se aprobara, lo bloqueó la derecha. Y hay otros que sí tienen cierta novedad, como esto de las altas rentas, la renta mundial, el gravar a estos 160 multimillonarios, familias multimillonarias. Bien, Francisco, entonces estas son las ideas que hemos planteado y vamos a seguir machacando este documento, divulgándolo en todo el país, por todos los medios. Vamos a hacer un evento con la academia en el Colegio de Economistas, donde van a llegar universidades, centros académicos, ONG vinculadas con el tema económico, con el tema de salud, organizaciones populares, dirigencias populares. Y bueno, contamos con el apoyo de ustedes como radio para darle a todo esto. Sí, claro, César, aquí estamos a la orden. Una pregunta, César, estos 21.000 millones de dólares de los cuales estás hablando, ¿es en conjunto de estas 160 familias o cada uno tiene esa cantidad? No, en conjunto, es un conjunto. Eso equivale al 84% del Producto Interno Bruto de El Salvador, o sea, de la riqueza que se genera en un año. No es que de ese PIB ellos agarran el 84, no. Del PIB ellos agarran una ganancia, porque el PIB se divide en salario que le pagan a la gente, la ganancia de los empresarios, incluyendo los micros, los pequeños, y también lo que capta el gobierno a través de los impuestos. Ellos captan la mayor parte del PIB, pero estos 21.000 millones no es parte del PIB. Nosotros decimos equivale, o sea que viene siendo representando el 84%, es equivalente al 84% de la riqueza que creamos en un año. Estos 21 millones son de activos, es el valor de las empresas, el valor de las tierras, el valor de su maquinaria, de su materia prima, de todos los negocios. Imagínate el dueño de una empresa como la Constancia, el valor que tiene esa empresa, toda su maquinaria, toda su materia prima, Cemento Cesa, que hoy se llama Holcim, los bancos, las tierras, a esto nos estamos refiriendo. En activo, 21.840 millones. Eso es una cifra muy grande, Francisco. Eso es enorme. Es una cantidad, el Estado no tiene esa propiedad. O sea que estamos hablando de un aproximado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por cabeza, por familia. Si lo dividimos 21.000 millones, lo puedo hacer ahorita,
Estos son 21.840 millones de dólares. Si esto lo dividimos, 21.840 millones en 360, da que cada familia tiene 136.5 millones en activo. 136, 21.000 entre 160. Ok. Sí, 136 millones de dólares en activo. Multiplicado por 160 familias. Obviamente, entre esas 160 familias hay algunas que están emparentadas. Por ejemplo, tú tienes la familia Baldocchi, pero tienes la familia Dueña, pero ahí está Baldocchi Dueña. Y también la Baldocchi Dueña Regalado. Entonces ahí tú tienes ya 3 en 1. Al final aparecen como 160, pero todo está mezclado. Todo lo tiene mezclado. Ese valor es superior a los que tiene el Estado como propiedad en este país. El valor de la CEL, el valor de CEPA, el valor de TESAL, el valor de las propiedades públicas es menor que esto que tienen los empresarios. Es una cantidad grande. Entonces, es sobre el activo que le queremos poner el impuesto, sobre ese valor. Eso no tiene nada que ver con los precios, porque los precios suben si tú le pones un impuesto al IVA, por ejemplo, porque eso se traslada al precio, el comerciante. Aquí no, aquí es sobre sus propiedades. Es una cifra altísima. Sí, César, aquí hay una parte muy importante. Muchos acá en San Francisco me han abordado y me han dicho y también algunas preguntas de la audiencia hemos recibido de que dicen de que el FMLN no quiso ponerle impuestos a estas familias, pero sabemos muy claramente de que para hacer este tipo de decretos o leyes tiene que haber una correlación de fuerzas en la asamblea favorables para este tipo de situaciones, para este tipo de decretos que se le impongan estos impuestos. Entonces sí. aquí juega un papel importante el ciudadano de a pie, que esté consciente de que ellos pueden con su voto favorecer esta correlación de fuerza. Si es que ellos exigen que se le cobren los impuestos a estas familias, también tienen que ser conscientes de que no tienen que estar entregando el voto al partido equivocado. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto en eso? Sí, estás en lo correcto y voy a agregar una cosa. El FMLN dejó un impuesto al patrimonio que no es igual que sino es a la propiedad, a la vivienda de más de $350,000 y a la gente que tiene rancho en la playa, casa de recreación, que daba más de $100 millones en el cálculo que se hizo. Consistía en que si una persona tiene una vivienda de $350,000, no paga nada. Imagínate, no es fácil tener una vivienda de 350,000. A esa persona no le afecta. Si tiene más de ahí, digamos que vale 400,000 la vivienda, por los primeros 350 no se le cobra. Quedan 50,000 para llegar a 400. Sobre esos 50 se le cobraba el 1%. Es decir, $5,000. Eso quiere decir que en un año, si tú lo divides $5,000 entre 12 meses, eso te da, ¿cuánto? 400 y pico dólares mensuales. Pues ese impuesto que es justo y que daba más de 100 millones, porque ¿quién tiene una casa en este país de más de $350,000? Eso no puede ser una persona de bajo ingreso. Aquí hay municipios donde nadie tiene una casa de $350,000. ¿Y quiénes tienen casa de recreación? Ahí hay sectores medios, pero hay ricos. Hay muchos ricos ahí en la OCATP. Pues ese impuesto no lo quisieron aprobar. Ni Arena ni Gana. El partido de Bukele. Ni el PCN. Bien, ahí lo bloquearon. El impuesto predial, el Frente lo propuso. Lo bloquearon. Que también es bueno. Tiraba una carretera, como la Monseñor Romero, agarraba los terrenos
de los mismos oligarcas y que paguen algo por eso. Nada. ¿Quiénes se opusieron? Arena, PCN y Gana. El Frente no lo podía aprobar porque nunca llegó a 43. Y sin esos 3 partidos no llegaba a 43. Porque ¿qué otro partido había? El PDC, que tampoco creo que estaba en la jugada y que lo que he tenido son 3. Si se sumaba el PDC no llegaba. Entonces, solo Gana, PCN y Arena juntos ya impedían eso. Eso se propuso. También se propuso la declaración patrimonial. La declaración patrimonial. ¿Para qué? Para luego meterle el impuesto al patrimonio. Esta declaración que yo di, esta información de 21.840 millones, es una información que han divulgado en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y la ha sacado la revista Forbes. Pero ellos no quieren hacer esa declaración patrimonial en el país. De manera que para aprobar lo que nosotros dijimos, el 1% a eso, hay que aprobar la declaración patrimonial. Pues el Frente la propuso en el gobierno de Serén. No la aprobó Arena, PCN y Gana, el partido de Bukele. Bien. El Frente también propuso el cobro administrativo a los evasores. ¿En qué consiste? Que si una empresa la detectan que metió producto de contrabando, evadió el arancel o evade la renta, o retiene el IVA, entonces le ponen una multa en Hacienda. Este es el proceso. Ese es el proceso hoy. Y así era cuando gobernaba el Frente. Y antes del Frente. Le ponen una multa en Hacienda. Pero esa empresa no paga. Sino que se queja en el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda. Que es una oficina en Hacienda. Si ese tribunal falla y dice que sí tiene que pagar, porque le ratifica la evasión o la retención y la multa, no paga, sino que va a la sala de lo contencioso administrativo con sus abogados. Ahí puede durar 100 años. Pero si la sala de lo contencioso dice sí fue evasor y ratifica la multa, entonces no paga, va a la fiscalía. Y al final es el fiscal el que va a decidir si paga o no. Eso lo quiso modificar el FMLN para que solo fuera Hacienda quien cobrara. Sacar de en medio a la fiscalía, a la sala de lo contencioso y al Tribunal de Apelaciones de Hacienda. Eso requería una reforma administrativa que pasa por la Asamblea. No lo podía decidir FUNE ni Serén. FUNE no puede decidir, la fiscalía no interviene aquí. La sala de lo contencioso no interviene aquí. El Tribunal de Apelaciones de Hacienda no interviene aquí. No, porque para eso hay que modificar la ley. ¿Desde cuándo viene eso? De los gobiernos del PCN, a ese proceso. El Frente lo hereda. Como está gobernando en el marco de la ley, no como está gobernando Bukele, Sánchez Sereno iba a decir aquí la fiscalía no va a hacer nada y yo voy a cobrar. No, no es así. Se respetó la ley. Entonces se presentó un proyecto de ley que se llamó de cobro administrativo y públicamente le dieron cobro coactivo para que fuera Hacienda quien cobrara y no tener que esperar que la fiscalía pasara 20 años, 100 años y nunca investigara. ¿Qué hizo la derecha? Que no lo aprobó. ¿A quién íbamos a afectar con ese proyecto de ley? A los ricos. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Impuesto a la vivienda, a los ranchos en la playa, el impuesto predial, la declaración patrimonial. Era para atacar a los ricos y a los evasores. El cobro administrativo para controlar la evasión de impuestos. Nada de eso fue aprobado en la Asamblea, en absoluto. Todo eso quedó engavetado. Nosotros lo estamos levantando. ¿Qué fue lo que se logró? Nada más. Modificar el Código Tributario para que el Ministerio de Hacienda divulgara la lista de lo que le deben al Estado. Y salieron la lista. Y ahí nos dimos gusto, conociendo lo que le debían al Estado. Ahí aparecía, por ejemplo, Cristiani con una deuda de $400,000. Eserqui con una deuda de $500,000 de TCS. Tigo con una deuda de 10 millones. La AES, una empresa de Estados Unidos, una deuda de 40 millones. Autofácil de los POM, una deuda de $1.300.000. Bukele, $800,000 con una empresa, $800,000. Todavía se lo debe. Nos dimos gusto viendo a los empresarios que debían, pero no podía cobrar el Ministerio de Hacienda porque estaba en manos de la Fiscalía unos casos
y otro de la sala de lo contencioso. Entonces Salvador Sánchez Serén, en uno de los programas de los sábados que tenía con la población, dijo: fiscal, por Dios, cobre eso. Usted tiene caso valorado en 210 millones, cóbrelo y pase esos 210 millones al Ministerio de Hacienda, que vamos a crear 3 sedes de Ciudad Mujer, valen 30 millones. Vamos a ampliar el vaso de leche, los uniformes, vamos a ampliar la reforma de salud. Mándeme ese dinero, fiscal. Así se lo pidió públicamente. El fiscal yo creo que ni se dio por enterado, porque responden a los grupos de poder. Finalmente, la Sala de lo Constitucional, con aquellos 4 magistrados que bloquearon todo, eliminaron la reforma al Código Tributario que permitía que por lo menos conociéramos la lista de lo que deben. Por lo menos para darnos el gusto de conocerla, aunque no se pudiera cobrar. Ni eso ya podemos. César, esa lista... Entonces es injusto decir que los gobiernos del frente no hicieron nada. Los gobiernos del frente dejaron todas esas iniciativas. Lo que no tuvieron fue, como tú dijiste, la correlación. César, esa lista es la que estas agentes se molestaron porque decían que les estaba ocasionando vergüenza pública. Exacto, que se publicaba en 3 periódicos, porque así dice la ley. Creo que era 2 veces al año. Entonces salió en la prensa gráfica, el Diario de Hoy, en el Latino. Y ahí nosotros felices con la lista, y aparecieron todos estos delincuentes, oligarcas, y toda esta gente que dirige Gana, Arena y Nuevas Ideas, porque ellos vienen de ahí también. Y hasta Bukele debiendo dinero. Lamentablemente la población, ese tipo de cosas no le dijo mucho. No le dijo mucho. Nosotros hicimos mucho esfuerzo de divulgación. Divulgamos esa lista, hicimos programas, a la página de Maíz, del equipo Maíz, se hizo un folleto. Pero bueno, tal vez no hubo... Una de las cosas que se le critica a los gobiernos del frente, sobre todo al segundo, fue el problema de la comunicación. Porque cuando la gente te dice que los gobiernos del frente no hicieron nada, la mayoría de la gente que dice eso lo dice de buena fe, lo dice bien, porque son gente con criterio de justicia social, de que los ricos paguen. Entonces pasamos 10 años y no pudimos cambiar muchas cosas. Yo sí podría decir que hubo algunos cambios, lo voy a mencionar, pero no se pudo cambiar muchas cosas. Pero esa gente no sabe que se intentó ponerle un impuesto a los que tienen casa de recreación, a los que tienen vivienda de lujo, la declaración patrimonial para conocer esta fortuna y luego meterle el impuesto. Que logramos que se publicara la lista. No logramos quitarle la función a la Fiscalía, a la Sala de lo Contencioso y al Tribunal de Apelaciones de Hacienda, las facultades que tiene para dejárselo solo al ministro de Hacienda, nombrado por Serén. Lo íbamos a hacer nosotros, a cobrar ese dinero. Todo eso lo bloqueó la derecha. Todo eso lo bloqueó. Y todas esas iniciativas ahí están en la Asamblea. Ahí están todas. Pero a pesar de eso, también hubo algunas reformas que hay que señalar que fueron buenas. Te la voy a contar así. Excúsame que me estoy extendiendo mucho en esto, pero es importante, creo yo. No, sí, claro. Porque tiene que ver también con el comentario que nos hacían algunas personas, que son comentarios justos. Nosotros los valoramos. Tal vez se pudo haber hecho más. Pero fíjate que cuando Arena llegó al gobierno, cuando llegó Cristiani, aquí las empresas pagaban impuestos sobre la ganancia, el 35% de su ganancia. O sea, una empresa que se ganaba 10 millones de colones tenía que pagar 3 millones y medio de colones. O si lo quiere poner en dólares, Cristiani la bajó a 25. Le dio un montón de dinero. Es decir, que Cristiani, dueño de empresa, Droguería Santa Lucía, digamos que se gane 2 millones, ya no paga el 35, sino el 25. O Cristiani, dueño del Banco Bucatrán, que se ganaba 30 millones, ya no paga el 35, sino el 25. Y los bancos pagan menos, porque tienen otro mecanismo para ir descontando. Es decir, que la oligarquía se quitó 10 puntos de ese impuesto. Eso es una millonada de dinero. Enorme. Llegó Fune, y Fune dijo, bueno, vamos a llevarlo a 30. Era 35. Cristiani lo bajó a 25. Subámoslo a 30, por lo menos, para no asustarlo tanto. Pero a 30 las empresas que ganen más de $150,000, para no afectar a las que ganan $150,000.
porque esas son medianas. Vámonos contra lo que más tiene. Una empresa que gana $150,000 solo paga el 25%. Ok. Pero si se gana 1,000,000, le vamos a cobrar 25% sobre los primeros 150,000. Y sobre los 850,000 que quedan, 30%. Eso se aprobó en el gobierno del Frente en diciembre del 2011. Ese cambio existe. Eso agolpeó a los más fuertes. La ANE protestó. Pero se logró una correlación en el gobierno de Funes por toda la división que tenía la derecha, con la división de Arena y Gana. El propio PCN se le separó a Arena, gobernó apegado a Arena durante muchísimos años. El PDC agarró cierta independencia y se lograron 43 votos. Con los 35 que él tenía el Frente, rascando se llegó a 43 y se aprobó ese impuesto. ¿A quién afectó? A los más grandes. La ANE puso el grito al cielo y eso permitió una recaudación importante de dinero. La mayor parte de la recaudación del gobierno viene por ahí, del dinero que consiguió el gobierno. No fue afectando a los pobres. Y también se puso el impuesto de 5% a la seguridad para las empresas que ganan más de $500,000. Ese no se ha quitado. También se le puso a la gente por la telefonía, que ese no era muy bueno porque afectaba a la gente que pone saldo. Pero también hay que decir que más del 50% del pago de ese impuesto a la telefonía lo hacen las empresas, incluyendo las empresas públicas, y más de un 30% los hogares de más ingresos. O sea que tiene un sentido progresivo, pero sin duda afectaba, porque se hizo muy general. Pero el otro no. El otro, del 5% para la seguridad, es solo para las empresas que ganan más de $500,000. Eso se aprobó en el gobierno de Serén y está vigente. Es decir, que se le dio 2 golpes. Se le dio el golpe por el lado del incremento de la renta a las empresas que ganan más y el 5% sobre la renta para la seguridad pública. Y no logramos el impuesto a la vivienda de cara, ni a los ranchos, etc. No logramos eso para darle más progresividad. Y cuando llegó el Frente, de cada $100 que recaudaba el gobierno, 64 venían del impuesto al consumo. Entonces, IVA y todo eso. Y cuando el Frente se fue, solo el 60 viene del impuesto al consumo. Es mucho, pero bajó 4 puntos y aumentó el impuesto sobre la renta. Es decir, que se aumentó en la progresividad, se mejoró 4 puntos. Nosotros en esta propuesta queremos llevarlo a 60 en un periodo de tiempo. Entonces, no es que no se hizo nada, sino que no se hizo lo suficiente. Pero lo otro es que el dinero que se consiguió, ¿en qué se invirtió? Se invirtió para crear 40 programas sociales, 72 millones al año, los paquetes agrícolas, los paquetes escolares, 40 millones al año la alimentación escolar, 21 millones la pensión básica, 6 sedes de Ciudad Mujer, Jóvenes con Todo, gratuidad de la UES, Actívate para la Convivencia de la Juventud, los paquetes agrícolas, agricultura familiar, la reforma de salud. O sea, el dinero que se consiguió se fue en inversión social. Más del 90% se dedicó a eso. Y también hubo una mejoría de las pensiones, que la pensión mínima pasó de 142 a 207, y una mejoría en el salario mínimo en el sector público. Estoy hablando de los dinero del gobierno, porque el salario mínimo llegó a $300 en el 2011, que estaba como en 240. Hubo otro aumento en el sector privado, pero me estaba refiriendo aquí de los recursos públicos. Entonces, bueno, todo eso se pudo hacer con un gobierno con todo en contra, el fiscal en contra, la sala de lo constitucional en contra, 9 años, la sala de lo contencioso que no resolvía nada, la Corte de Cuentas controlada por el PCN y la Asamblea Legislativa controlada por la derecha. Pero hubo estos logros y la pobreza se redujo del 40% de los hogares a 28%. Eso fue un balance real lo que estamos dando, que lo reconoce el Fondo Monetario, que no tiene nada que ver con izquierda, y el Banco Mundial, la reducción de la pobreza, y reconocen la reforma de salud. Grandes victorias, grandes logros. César,
una pequeña anécdota así rapidito. Me encuentro en el bus con una mujer salvadoreña. A las 5 de la mañana yo le pregunto que para dónde va, me dice que va para su trabajo y después ella me dice que después tiene que ir a otro trabajo más. Y pues ella me dice, pero vale la pena lo que estoy haciendo. Y yo le pregunto por qué. Bueno, porque estoy construyendo mi casita. Y le digo yo, ¿y cuánto es el presupuesto de su casita? Le digo. Bueno, ahorita llevo como 25, pero me va a costar 35,000. Y es el gran esfuerzo que están haciendo aquí los salvadoreños con 2, 3 trabajos, 35,000. Y me estás hablando de que hay grandes adinerados en El Salvador con casas de 400,000 y sienten el cosquilleo. Entonces aquí está el gran esfuerzo que está haciendo la diáspora aquí, con 2, 3 trabajos. Esto es para que reflexionen hacia dónde va a ir su voto, para que reflexionemos todos y no le entreguemos el voto al partido equivocado y sigamos en las mismas, en este laberinto que se tiene, y que se tienen que hacer reformas que vayan directo a cobrar todos estos impuestos para poder salir de esta gran crisis que nos ha metido Bukele. Sí, buena reflexión. Esa es una reflexión importante que hay que hacer, porque aquí hay demasiados problemas. Fíjate que hoy estábamos viendo una noticia de que la Comisión Especial de la Asamblea concluyó el acoso a los periodistas. Es interesante, un golpecito ahí a Bukele. Siguen habiendo declaraciones de senadores. Bukele dio unas declaraciones hoy sobre unos senadores de Estados Unidos. Siguen peleando en el exterior. Y todo está empeorando en el país. Ahora hay un lío con la fiscalía. La gente tiene que reflexionar su voto, como tú dices, porque viene una situación muy delicada. Si este presidente, hoy sin Congreso, no respeta la ley y solo tiene los 10 diputados de Gana, tiene 9 del PCN que están con él, el de Cambio Democrático son 20, y hay como 4 de Arena. O sea, no tiene ninguna decisión en la Asamblea, de 43 ni de 56. Hace lo que le da la gana. Imagínate si logra un control de la Asamblea. Pero bueno, de todas maneras este pueblo se va a enfrentar a todo eso. Y vamos a derrotar cualquier intento de regresión. Porque aquí se firmaron los acuerdos de paz y este país se democratizó. Volver al pasado está difícil, pero hay un intento malo. Ahorita tienen un conflicto con la fiscalía. La policía no respeta a nadie, más que a la orden de Bukele. Una orden de un juez, la policía no la respeta. La policía le dice a la Asamblea, busque al ministro de Hacienda y tráigalo aquí porque no quiere venir, y es una facultad de la Asamblea. Pues no lo buscan. Un juez le dice, saque a esos sindicalistas del ministro que responden al ministro del Trabajo de ahí, deje que los desechos sólidos lleguen al relleno. Pues la policía no actúa. El que comandó el golpe de Estado el 9 de febrero, Chicas, lo hicieron viceministro, lo metieron ahí en la policía. Los militares no dejan entrar a inspeccionar los archivos relacionados con lo del Mozote. Entonces, tenemos un desorden, un país con un tremendo desorden. ¿Cuáles son las reglas de juego? El presidente no respeta a nadie. Está denigrando su función presidencial. Entonces, ahora hay un pleito con la fiscalía, que era un tema que tú querías que dijéramos algo. Resulta que han allanado la fiscalía algunos ministerios. Tengo entendido que se metieron en el Ministerio de Salud. Son en 3 instituciones. El de Hacienda,
medio ambiente, recursos naturales, fondo ambiental, anda entre otros. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Nosotros no tenemos confianza en el fiscal general de la República, porque ha sido muy timorato con este gobierno. Llegó a defender a los militares cuando el golpe de Estado, cuando interpelaron al ministro de Hacienda, al ministro de Defensa. El mismo día dijo que no había habido un golpe de Estado, que no había habido una ilegalidad. Y la Sala de lo Constitucional ha dicho otra cosa. Ha dicho que se pegan al orden constitucional. Pero la Fiscalía ha estado haciendo algunos allanamientos a estas instituciones y se ha encontrado con resistencia de la policía. Aquí hoy la policía llegó hasta desarmar a los fiscales. Y son fiscales que actúan por orden del fiscal general de la República. Porque hay indicios de corrupción en esas instituciones. Bien, lo del tema de la corrupción a nosotros no nos sorprende. Nosotros como PRODE sacamos un documento con más de 30 casos. Aquí están, como dice el pueblo, haciendo mal uso de los recursos, pero de agalán. Están sobrevalorando las compras gubernamentales. Están familiares de los ministros haciendo negocio con el gobierno. Es una cosa escandalosa lo que está pasando con el dinero público. Y no quieren rendir cuenta. Y el ministro de Hacienda anda huyendo de la Asamblea. Y ya renunciaron 4 del gabinete económico. Entonces, nosotros sí creemos que hay corrupción. No porque lo diga el fiscal, sino porque lo dice el pueblo. Y porque lo dice el periodismo investigativo. Y mucho se ha tardado el fiscal para actuar. Ha actuado. No le damos el beneficio de la duda. No. Le exigimos que llegue hasta las últimas consecuencias. Porque aquí puede haber un juego doble. Vamos a ver cuál puede ser el juego. Que luego de todo esto, el fiscal diga, no hay indicios de corrupción en ninguna de esas instituciones. Ya inspeccionamos y hicimos lo que pudimos, pero no hay corrupción. Y que Bukele diga, bueno, en una rueda de prensa ya vieron, pueblo salvadoreño, me tiraron a la fiscalía, los mismos de siempre, Arena y el FMLN, y no encontraron nada. Entonces el fiscal puede estar trabajando para eso, para luego salir con esa payasada a favor de Bukele. No lo descartamos. Es una hipótesis, pero una hipótesis justa. El otro problema que puede estar pasando es que hayan algunas fisuras. Nosotros sabemos que había persecución contra Simán. Simán se movió del país. Se desapareció por 2 meses. Y anda aquí de nuevo. Ya volvió. Tocó tecla en el exterior. Lo andaban persiguiendo. Lo acusaron de una evasión de impuestos. Y le atacaron una empresa que Bukele creía que era de él y era de empresarios de Estados Unidos. Bien, en ese marco Simán parece que hizo algunos contactos en el exterior. No es cualquier personaje. Estamos hablando de una de las figuras prominentes de la oligarquía. Posible candidato a diputado de Arena. Nosotros no defendemos a Simán. Creemos que todos estos grandes empresarios son evasores o pueden ser evasores y andar metidos en muchos negocios sucios. En fin, Simán es de Arena. Pero lo que quiero destacar es que puede haber un pleito de intereses entre ese sector oligárquico que representa a Simán y el agrupamiento que está con Bukele. Y que el fiscal, que viene de Arena, a lo mejor haya recibido presión de grupos oligárquicos para chantajear un poco a los que están gobernando, dar algunos acuerdos. Esa puede ser otra hipótesis. ¿Qué lo va a demostrar todo esto? Esta hipótesis dejémosla ahí. El curso de los acontecimientos. Y no hay mucho tiempo, en 2 semanas vamos a saber si el fiscal de verdad quiere o está haciendo el mate. O si es una presión de los oligarcas para buscar el reparto con Bukele. O si de verdad los oligarcas le quieren poner paro. Porque también le tienen un poco de miedo a un presidente que no hace nada que tenga que ver con la justicia, sino que actúa por cuenta propia.
Entonces hay contradicción entre los grupos de poder. Y el fiscal es parte de ese lío. Esos son cargos políticos, no es verdad que es independiente. Y él ha estado muy vinculado a la embajada, en el sentido de, digamos, de que recibe presiones. Bien, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que hay corrupción pública. Son demasiados los casos. El dinero que le entregaron a las 300 familias, la compra de equipo o maquinaria, empresa vinculada a funcionarios del gobierno y a un diputado y a diputados de Arena, el partido decimal. O sea que están metidos en el negocio los dos. Y candidatos a diputados también de Nuevas Ideas, o familiares del ministro de Salud, haciendo un negocio con el gobierno. Han alquilado locales para usarlos como centro de cuarentena a familiares del ministro de Salud. Incluso lo hicieron en el Ministerio de Turismo. Equipo de protección, granos básicos a precios sobrevaluados, a empresas. Todo eso es real. Hay desvío de fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no pasaron por la Asamblea, lo hicieron sin tomar en cuenta la Asamblea. Bien, hay una infinidad de casos ahí de posible corrupción que pueden estar explicando esta contradicción. Pero también puede haber un juego del fiscal. Lo que sí creemos es que estamos ante un gobierno descompuesto, medio gangsteril. Y es lógico que estos grupos que quieren llegar a acumular mucha riqueza, que están alrededor del Ejecutivo, tengan algún nivel de choque con los grupos oligárquicos, la familia tradicional. Es un pleito entre buitres. El pueblo debe contemplar eso, verlo y fijar posición y buscar una alternativa. Los referentes políticos no pueden ser Nuevas Ideas. Ganan los partidos de Bukele con todo ese ladrocinio que hay ahí, y mucho menos Arena, que es el partido de la oligarquía ahí formado de los escuadrones de la muerte. Todo eso está putrefacto. Aquí nosotros tenemos que buscar la alternativa popular. Y yo no tengo ningún problema con decir que hay que votar por el FMLN, porque es el que representa los intereses populares. El FMLN tiene el mérito de haber hecho una guerra bien y haber forzado unos acuerdos de paz que democratizaron el país, que liquidaron la dictadura militar. Eso se debe a la guerra y al frente. Y tiene el mérito de haber derrotado a Arena 2 veces y abrir un proceso de democratización mayor y de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y por determinadas razones, que no vamos a analizar aquí ahorita, se perdieron las elecciones, pero no porque se degradaran las condiciones de vida del pueblo. Ahí hubo otro problema. Se metió un traidor en el partido, al que hubo que echar, y eso tuvo su costo. Y pasaron otras cosas. Bien, pero el pueblo va a buscar referente político, porque ¿qué le va a resolver Bukele? ¿Qué es lo que viene el año que viene? ¿Le va a aumentar el salario a alguien en el marco de la crisis económica? Los empresarios no lo van a permitir. 1.300.000 asalariados no van a tener un centavo de aumento. Y si le aumentan algo, será para hacer campaña política, un 4%, 2 tortillas al día. No van a mejorar las pensiones, no van a reponer los programas sociales, no quieren volver al primer nivel de atención de salud, no quieren buscar la colaboración china real, no van a parar la corrupción, no tienen nada que esperar los microempresarios de este gobierno. Lo que va a haber es reparto de dinero para los pequeños a través del fideicomiso que maneja Van de Sar. Los pequeños y los micro vinculados a Nuevas Ideas. Para ello que hay reparto. No tiene nada que esperar la población de tercera edad de este gobierno. Ni pensión le están dando. Los agricultores menos, que son solo productores de granos básicos, 440.000. No le están comprando a ellos, le están comprando a los importadores, a los exportadores de otros países, y entran aquí bajo la forma de importación. Empresas fantasmas. El pueblo no tiene nada que esperar de este gobierno. ¿De qué he hablado? De proletariado en términos de clase social, de campesinado, de pequeña burguesía, nada. Y los sectores medios tampoco. La juventud, nada. Los programas para la juventud, eso no existe. Casi desmantelan el INJUVE. Y la tercera edad tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y
el sistema educativo va a iniciar con clase virtual. Eso quiere decir que a los niños hay que darle comida en la casa. No va a estar la alimentación escolar. Y eso va a recaer sobre los hogares. Ahora hay que mantener al niño y darle el vaso de leche en la casa. Y eso es duro para la familia. Y eso va a implicar deserción. La misma ministra de Educación, el mismo ministerio está diciendo que van a aplazar a la mitad. Un desastre el sistema educativo, el sistema de salud. Y existe la posibilidad de que aumenten el IVA después de mayo. Si aumentan el IVA, si Bukele controla la asamblea y se pone de acuerdo con Arena, aunque no la controle, y aumentan el IVA para darle ingresos al gobierno ante un presupuesto sobrevaluado, entonces el ingreso de la población va a caer y se van a encarecer los costos de producción y la quiebra masiva de micro y pequeñas empresas es indetenible. También puede haber despido de empleados públicos para reducir el gasto y quitar subsidios como el de transporte, que lo quieren quitar y que sufra la tarifa. Todo eso va a venir si Bukele controla la asamblea legislativa. Entonces aquí el pueblo no tiene nada que esperar. Las condiciones de vida del pueblo se van a seguir degradando si no tenemos un cambio político. Pero eso va a implicar que el pueblo va a reaccionar. El pueblo no va a ser derrotado. Y aquí van a haber brotes de protesta y organización popular. ¿Ya las están habiendo? Sí, ya las están habiendo. Entonces, correcto. Entonces, hay que buscar los referentes políticos adecuados en la población. Ese es nuestro llamado. Gracias, César. Bueno, y este es los jueves. Es un día muy esperado. Es un día de educación. Es una cátedra de análisis de la realidad nacional. Información científica, información del día al día, con una extraordinaria capacidad pedagógica de César. Temas, ya lo hemos dicho más de una vez, temas tan complejos, con César se logran entender muy fácilmente. Y pues, para todos aquellos que dicen que el FMLN nunca hizo nada, aquí está, hemos traído al ministro de Agricultura, nos ha explicado lo que se hizo en Agricultura, hemos traído a César que permanentemente nos está explicando lo que se hizo en materia económica, y también hemos tenido diputados y también personal que nos está explicando acerca de la salud también. Así es que el llamado es hacer una reflexión permanente de aquí a las elecciones para que nosotros nos eduquemos y tomemos una decisión educada, informada, y entreguemos nuestro voto al partido correcto, al partido que hasta ahora ha hecho más en toda la historia de nuestro país. Y porque en el corazón de todos aquellos que siempre hemos luchado no existe la derrota, así que la lucha continúa y vamos a seguir luchando así para revertir toda esta adversidad. Tus últimas palabras, César. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Muchas gracias a la audiencia. Vamos a continuar con el programa. Creo que mañana vamos a tener aquí en el programa a las 8 de la noche a Roxana Rodríguez y a Óscar Cabrera, que van a hablar de la propuesta de salud y económica. Yo hice una referencia breve ahorita, pero ellos lo van a explicar mejor, con más detalle. Y agradecerte siempre, Francisco, y también a Pablo, la invitación a este programa. Vamos a la orden, César.